Mientras me criticaba, gastaba nuestro dinero en un tónico secreto para impresionar a su joven amante. Su secreto de la juventud ahora es la marca permanente de su traición. El aire en nuestra cocina de la colonia del Valle olía a cebolla caramelizándose lentamente en mantequilla y al aroma robusto del café recién colado, una combinación que durante 18 años había sido el perfume oficial de nuestra vida familiar. Era un olor a normalidad, a la predecible y confortable rutina de la clase media. Pero esa mañana de martes, la normalidad se sentía como una enfermedad crónica, y la rutina como los barrotes de una jaula dorada. Yo estaba de espaldas a él, con la atención fija en la danza de los huevos en la sartén, cuando su voz, desprovista de toda emoción, cortó el aire tibio como un bisturí de hielo. Cariño, te has descuidado últimamente. Te ves cansada. No lo dijo con crueldad explícita. Lo dijo con la misma objetividad clínica con la que un meteorólogo anuncia la probabilidad de lluvia. Era un hecho, una observación desapasionada. Para él, yo era una variable en su ecuación de vida que había comenzado a mostrar un rendimiento decreciente. Mis manos se detuvieron a mitad del movimiento. La espátula de silicona quedó suspendida, temblando ligeramente sobre el huevo a medio cuajar. El siseo de la sartén pareció amplificarse, llenando un silencio que de repente se había vuelto pesado y denso. Aníbal, mi esposo desde hacía casi 2 décadas, no esperaba una respuesta. Su atención estaba completamente absorta en su propio reflejo en el gran espejo con marco de plata que insistió en colgar en la pared del comedor. Era su altar personal. Llevaba puesta una bata de seda color borgoña, tan absurdamente cara que su etiqueta probablemente valía más que toda la ropa en mi armario. Con los dedos de una mano, esculpía un mechón de su cabello oscuro y abundante, un cabello teñido con una maestría tal que ocultaba por completo sus 45 años. Su rostro, tenso por la concentración, era un estudio de autoadmiración. Lo vi analizar el ángulo de su mandíbula, la ausencia de arrugas en su frente, gracias a las inyecciones de botox que él llamaba tratamientos de vitaminas, y la blancura de sus dientes. Yo, Ikerne, a mis 42, era el elemento discordante en la curada galería de su vida perfecta. Era el cuadro viejo y descolorido en una pared por lo demás impecable. Es la carga de trabajo, respondí finalmente, mi voz un eco en la cocina. El cierre del trimestre en la oficina es una locura. Anoche me quedé hasta tarde revisando los informes de mi equipo. Era la verdad, pero sonaba a excusa. Sonaba débil. Él emitió un sonido gutural, un mmm, que era el equivalente verbal a un encogimiento de hombros. Mi trabajo, mi estrés, mis informes, eran datos irrelevantes para él. Su verdadero interlocutor era el hombre del espejo. Lo observé estirar la piel alrededor de sus ojos, una maniobra que practicaba para minimizar las patas de gallo. Luego, una sonrisa practicada se extendió por su rostro, la sonrisa de $1.000.000 que, según él, era su herramienta más valiosa en el mundo de las ventas corporativas. 18 años. 657.000 amaneceres, más o menos. ¿En cuál de ellos había dejado de ser su compañera para convertirme en parte del mobiliario? Yo era la gerente de proyectos que orquestaba la compleja logística de nuestra existencia, la escuela de élite de nuestro hijo adolescente, las citas con el dentista, la declaración anual de impuestos, la lista del supermercado, el mantenimiento del coche. Yo era el andamiaje invisible que permitía que el edificio de su éxito se elevara cada vez más alto, imponente y admirado por todos. Me di la vuelta lentamente, apoyando la cadera en el mostrador. Lo estudié. Era innegable que se conservaba bien. El gimnasio 5 veces por semana, las costosas cremas, la dieta controlada, todo era parte de una disciplina férrea dedicada a un único dios, su propia imagen. Mi disciplina, en cambio, estaba dedicada a los plazos de entrega, a los presupuestos de proyectos y a asegurarme de que mi hijo no reprobara álgebra. Mi cabello, recogido en una cola de caballo funcional, mostraba con orgullo algunos hilos de plata. Llevaba una camiseta de un congreso de tecnología de hacía 5 años y unos pants de yoga que habían visto días mejores. Era mi armadura para la batalla diaria, el uniforme de una mujer cuyo reflejo en el espejo era la última de sus prioridades. Finalmente, su ritual de autocontemplación terminó.
Se acercó a la mesa y tomó el periódico financiero. ¿Ya está el café?, preguntó, sus ojos ya devorando los índices bursátiles. En la cafetera desde hace media hora, dije, sirviendo su desayuno. El plato aterrizó en la mesa con un chasquido un poco más fuerte de lo necesario. Él no lo notó. Comía de forma automática, su mente en otro lugar, en un mundo de acciones y porcentajes al que yo ya no tenía acceso. Me senté frente a él, sosteniendo mi taza de café con ambas manos, buscando un calor que no era solo físico. Lo observé comer, masticar, pasar la página. Era como ver una película de un extraño. La intimidad se había evaporado tan completamente que ni siquiera dejaba un rastro de humedad en el aire. Solo quedaba el contrato, la costumbre. La frase seguía ahí, suspendida en el aire viciado entre nosotros. Te has descuidado. No era solo una observación. Era un diagnóstico. Era el resumen de una auditoría de 18 años en la que yo no había cumplido con las expectativas. Y esa mañana, mientras el sol de la Ciudad de México se filtraba por la ventana, sentí que algo dentro de mí, algo que había estado dormido y resignado durante mucho tiempo, comenzaba a despertar. Era una versión de mí misma que había olvidado que existía, una mujer que no solo sabía cómo construir proyectos, sino también cómo demolerlos hasta los cimientos. La cruel observación de Aníbal no fue una herida nueva. Fue como presionar con fuerza sobre un hematoma viejo y profundo, uno que nunca había sanado del todo, recordándome la fragilidad de mi posición. Mientras él devoraba las noticias financieras, ajeno al terremoto que acababa de provocar en mi interior, mi mente se desconectó del presente y comenzó un sombrío recorrido por las salas de mi Museo del Dolor personal. Una colección privada de momentos, palabras y gestos que, apilados uno sobre otro, habían construido los muros de mi resentimiento. Exhibición A, el aniversario de la licuadora, 2020. Una naturaleza muerta de prioridades. La pieza central de esta sala era una licuadora auster de color cromo, brillante y fría. La escena era la noche de nuestro 15º aniversario. Yo había pasado la tarde preparándome. Había conseguido una reservación en el Quintonil, una hazaña casi milagrosa. Llevaba un vestido negro que me había costado una pequeña fortuna y que me hacía sentir como la mujer de la que se enamoró. Lo esperé. Y esperé. Las 9 se convirtieron en las 10. La vela en la mesa se consumió. Finalmente, llegó a las 11, con el nudo de la corbata flojo y el olor a whisky caro en el aliento. Demonios, Ikerne, lo olvidé por completo, exclamó, golpeándose la frente con la palma de la mano. Surgió una cena con los clientes de Monterrey. Imposible de cancelar. Era una mentira torpe. Su agenda, sincronizada con la mía, simplemente decía, copa con el equipo. No discutí. Estaba demasiado cansada, demasiado herida. Al día siguiente, llegó a casa con una caja grande y pesada, coronada con un moño mal hecho. Para compensar, dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Adentro estaba la licuadora. Vi que la nuestra ya goteaba. Y a ti te encanta hacer smoothies para el niño, ¿no es así? Es práctica. Práctica. Nuestro 15º aniversario reducido a un electrodoméstico práctico. El verdadero insulto, la sal en la herida, llegó el sábado. Un mensajero entregó una pequeña caja de Apple. Era el último Apple Watch para él. Lo desenvolvió con el cuidado de un arqueólogo descubriendo una reliquia. Es una inversión en mi salud, declaró, ajustándose la correa en la muñeca. Necesito monitorear mi ritmo cardíaco durante mis carreras. La yuxtaposición era brutal, para él, una inversión en su bienestar personal, para mí, una herramienta para servir a la familia. Él era el proyecto. Yo era la cocina. Exhibición B, la humillación en la cena de socios, 2022. Un retrato del desdén. La segunda sala exhibía un diorama hiperrealista. Una mesa larga en un stackhouse de lujo en Masaryk. Manteles de lino, botellas de vino de etiqueta, y el murmullo de conversaciones importantes. Aníbal, en la cabecera, era el rey de la noche,
carismático, ingenioso, brillante. Yo, a su lado, desempeñaba mi papel de consorte sonriente. Uno de los socios principales, un hombre mayor y de trato afable, se volvió hacia mí. Ikerne, Aníbal habla maravillas de su éxito, pero usted es muy modesta. ¿A qué se dedica? Sentí un pequeño rayo de luz. Era mi oportunidad de ser vista. Soy gerente de proyectos en una empresa de desarrollo de software. Ahora mismo comencé a decir, pero la voz de barítono de Aníbal me interrumpió, ahogando mis palabras. Oh, el trabajito de Ikerne, dijo con una risa paternalista, dirigiéndose a toda la mesa. Ella es una genio manteniendo a sus ingenieros a raya. Es más que nada un pasatiempo para ella, algo para que no se aburra en casa ahora que nuestro hijo es mayor. Ya saben, para mantener la mente activa. El aire se escapó de mis pulmones. Un pasatiempo. Mi carrera, mis noches en vela, mis exitosas negociaciones con clientes internacionales, todo reducido a un bordado, a una clase de cerámica. Sentí las miradas condescendientes de las otras esposas, las sonrisas amables pero vacías de los socios. Me sentí como una niña a la que le permitían sentarse en la mesa de los adultos. Aníbal, en su gloria, ni siquiera se percató del cuchillo que acababa de clavarme. Estaba demasiado ocupado absorbiendo la admiración. Exhibición C, El sacrificio ignorado, 2015. El fantasma de una oportunidad perdida. Esta era la sala más oscura y polvorienta del museo, la que siempre evitaba. En el centro, iluminada por un único foco, había una carta de oferta de trabajo. Era de mi propia empresa. Me ofrecían el puesto de directora de operaciones para su nueva sede en Guadalajara. Era un ascenso de 2 niveles, la oportunidad de mi vida. Significaba mudarnos. Recuerdo haberle mostrado la carta a Aníbal, mi corazón latiendo con una mezcla de euforia y nerviosismo. Él la leyó en silencio. Su rostro no mostraba alegría por mí, sino una calculada preocupación. Vaya, Ikerne. Es impresionante, comenzó, su tono suave y mesurado. Pero tenemos que ser realistas. Nuestro hijo está en un momento crucial en la escuela. Sacarlo de su entorno ahora sería terrible para él. Luego vino el golpe maestro. Y mi carrera aquí está en su punto más álgido. Estoy a punto de cerrar el trato más grande de mi vida. Te necesito aquí, a mi lado. Somos un equipo, ¿recuerdas? Me tomó las manos, sus ojos buscando los míos con una sinceridad perfectamente actuada. Esto es solo una cuestión de timing. Te prometo, mi amor, que en un par de años, cuando las cosas se asienten, será tu turno. Y yo seré el primero en empacar las maletas por ti. Y como una tonta, le creí. Rechacé la oferta. Sacrifiqué mi sueño en el altar de nuestro equipo. Pero mi turno nunca llegó. Cada vez que una nueva oportunidad se asomaba para mí, surgía una nueva excusa, una nueva crisis de Aníbal, una nueva necesidad familiar. Él había sido ascendido 2 veces desde aquel día. Yo seguía en el mismo puesto, observando cómo colegas con menos experiencia me superaban. El recorrido terminó de golpe. Aníbal se levantó de la mesa, dejando su plato y su taza sucios. El periódico quedó abandonado, como la piel de una serpiente. Se inclinó, y sus labios fríos rozaron mi frente en un beso que era pura costumbre, un tic nervioso. Tengo un día larguísimo. Probablemente llegue tarde. No me esperes para cenar, dijo, y su silueta desapareció por el pasillo. Me quedé sola en el silencio de la cocina, rodeada por los fantasmas elocuentes de mi museo. Y la brasa en mi estómago, alimentada por el combustible de los recuerdos, rugió hasta convertirse en un infierno. El museo no iba a ser clausurado. Iba a ser incendiado. Y de sus cenizas, yo me levantaría. La sospecha, una vez que se le permite germinar, se convierte en una obsesión fría y metódica. Las palabras de Aníbal habían arado el campo, y ahora yo estaba lista para sembrar mis propias semillas de duda y cosechar la verdad, sin importar cuán amarga fuera. Las siguientes semanas, me transformé.
La esposa distraída y cansada fue reemplazada por una investigadora privada silenciosa, moviéndome por mi propia casa como una extraña, observando, escuchando, conectando los puntos. El primer hilo suelto fue el estado de cuenta de la tarjeta de crédito. Siempre había sido mi dominio, una de las muchas responsabilidades domésticas que Aníbal consideraba, por debajo de su nivel. Una noche, mientras conciliaba los gastos, el nombre, estética masculina exclusiva, volvió a aparecer. 5.000 pesos. Exactamente 3 semanas después del último cargo. No era un tratamiento único por estrés, era un mantenimiento. Era una suscripción. Cuando volví a preguntarle, su irritación fue evidente. Otra vez con eso, Ikerne. Te dije que es para cuidarme. ¿Cuál es el problema? ¿Acaso prefieres que ande por ahí como un viejo decrépito? Su reacción fue desproporcionada, defensiva. Era la reacción de un hombre que no estaba siendo cuestionado por un gasto, sino por un secreto. No dije más, pero la bandera roja ondeaba con fuerza en mi mente. El segundo hilo apareció en el lugar más mundano, el cesto de la ropa sucia. Mientras separaba la ropa para lavar, noté que sus camisas del gimnasio, que antes olían a sudor honesto y esfuerzo, ahora tenían un aroma diferente. Un perfume sutil, floral y dulce, que definitivamente no era el mío. Al principio pensé que podría ser un nuevo suavizante, pero el olor era persistente solo en su ropa. Era el olor de otra persona, un fantasma olfativo que se aferraba a la tela. Pero el descubrimiento que rasgó el velo de la negación de una vez por todas ocurrió un sábado por la tarde. Aníbal estaba en lo que él llamaba su partido de pádel de fin de semana. Yo sabía que era una mentira porque su compañero de pádel me había llamado esa misma mañana para preguntarme si Aníbal estaba enfermo. Decidí que era el momento de buscar. No sabía qué buscaba, pero sentía una compulsión, una certeza de que había algo que encontrar. Comencé por nuestro armario. Su lado era un santuario de orden y lujo, trajes perfectamente alineados, zapatos lustrados, una colección de relojes en una caja de terciopelo. En la parte de atrás, detrás de unas cajas de zapatos vacías y unas viejas maletas, sentí algo. Una bolsa de una boutique de lujo de la avenida Presidente Masaryk. Mis manos temblaron ligeramente al sacarla. No era mía. Nunca había comprado nada ahí. Adentro, envuelto en capas de papel de seda negro que crujían como hojas secas, había un kit de productos. El empaque era exquisito, un estudio en minimalismo y opulencia. Frascos de vidrio pesado, casi negro, con tapas de metal pulido. El producto principal, el más grande, tenía una etiqueta con letras plateadas, tónico regenerador con células madre. Saqué mi teléfono y busqué la marca. Era una línea suiza ultra exclusiva. El precio del tónico solo, el que tenía en mis manos, era de casi $900. Un sudor frío me recorrió la espalda. Esto iba más allá de la vanidad. Esto era un presupuesto de guerra. La confirmación final, el tiro de gracia a mi matrimonio, llegó esa misma noche. Aníbal había dejado su viejo teléfono en el cajón de su escritorio, un modelo de hacía 2 años que había reemplazado con el último iPhone. Dijo que ya no servía, que la batería estaba muerta. Por un impulso que nacía de las profundidades de mi nueva y fría certeza, lo conecté al cargador. Para mi sorpresa, la pantalla se iluminó. Y no tenía contraseña. Aníbal, en su arrogancia, ni siquiera se había molestado en borrarlo. Abrí la galería de fotos. Al principio, solo las fotos familiares de siempre. Pero al seguir deslizando, llegué a una carpeta oculta. El corazón me dio un vuelco. La abrí. Había docenas de fotos. Selfies de Aníbal en habitaciones de hotel que yo nunca había pisado. Fotos de platos de comida en restaurantes caros en los que nunca habíamos estado juntos. Y luego, fotos de ella. Zuria. Joven, vibrante, con el tipo de cuerpo que solo se consigue con horas de gimnasio y una genética afortunada. Fotos de ella en bikini en una playa que parecía ser de la Riviera Maya. Fotos de ella sonriéndole a la cámara, a mi esposo.
Y entonces abrí los mensajes. Instagram. Una cuenta secreta a nombre de Viajero Nocturno 80. Y un único chat recurrente, Zuria Fit. Era un torrente de intimidad robada, de planes secretos, de un lenguaje de amantes que me era completamente ajeno. Muero por verte el viernes, guapo. No olvides traer ese vino increíble que descubrimos. Mi esposo cree que estaré en un retiro de yoga, leí en un mensaje enviado por ella. ¿Ella también era casada? La ironía era nauseabunda. Y entonces, el mensaje que lo confirmó todo, que ató todos los hilos sueltos en un nudo corredizo alrededor de mi cuello. Un mensaje de Zuria. Me fascina lo que ese tónico le hace a tu pelo, Aníbal. Borra por completo cualquier rastro de gris, se ve tan lleno y oscuro. Es como si tuvieras 30 otra vez. No dejes de usarlo, por favor. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó sobre la alfombra con un ruido sordo. Me quedé inmóvil, mirando la pared. El aire a mi alrededor parecía haberse vuelto sólido, imposible de respirar. El tónico. La estética. El perfume en su ropa. Las ausencias. Las mentiras. Todo encajaba con una claridad perfecta y horrible. No era solo una aventura. Era una vida paralela. Una vida construida sobre nuestro dinero, nuestro tiempo y mi confianza. Me levanté. No había lágrimas. La tristeza había sido incinerada, dejando solo un residuo duro y afilado, la rabia. La rabia y una claridad de propósito que nunca antes había sentido. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua y me lo bebí de un trago. El plan comenzó a formarse en mi mente, no como una idea vaga, sino como un diagrama de flujo, con objetivos, recursos y un cronograma definido. El proyecto, Justicia, estaba oficialmente en marcha. Y yo, su gerente, iba a asegurar que se ejecutara a la perfección. La pena tiene un ciclo de vida predecible: shock, negación, ira, negociación, depresión, aceptación. Yo me salté todas las etapas. Pasé directamente del shock a una fase que no aparecía en ningún libro de psicología, la ejecución. La Ikerne que habría llorado y confrontado a su esposo, la que habría exigido explicaciones y suplicado por la verdad, se había desvanecido. En su lugar, emergió una mujer que yo apenas reconocía, una estratega fría y metódica. A la mañana siguiente, me senté en mi escritorio en casa antes de que nadie más despertara. El sol apenas comenzaba a teñir el cielo de un gris pálido. Sobre mi escritorio, junto a la pantalla de mi laptop, había una fotografía enmarcada de hacía 15 años. Era del día en que me gradué de la maestría en Administración de Proyectos. En la foto, sostenía mi título con una mano y con la otra abrazaba a un joven Aníbal. Mi rostro era radiante, lleno de una confianza feroz, mis ojos brillaban con la promesa de un futuro que yo misma construiría. Miré a esa mujer y sentí una oleada de furia protectora hacia ella. Aníbal no solo había traicionado a la esposa de 42 años, había profanado el sueño de esa joven de 27. Y ella merecía justicia. Mi primera acción fue crear un nuevo archivo en mi computadora, encriptado y protegido con una contraseña que solo yo conocía. Lo nombré Proyecto Némesis. Dentro, creé un documento. Objetivo principal: desmantelar la doble vida de Aníbal y asegurar mi independencia financiera y emocional. Objetivos secundarios: exponer su engaño de una manera que el castigo fuera directamente proporcional a la ofensa. Análisis de riesgos. 1. Riesgo de descubrimiento prematuro, alto. Mitigación: discreción absoluta, operar solo cuando su ausencia esté garantizada. 2. Riesgo de repercusiones legales para mí, medio. Mitigación: la venganza debe ser sutil, dejando un rastro de ambigüedad, creando una negación plausible. 3. Riesgo de daño colateral, mi hijo alto. Mitigación: protegerlo de los detalles sórdidos, asegurar que el proceso de divorcio sea rápido y decisivo una vez que la fase de ejecución concluya. Mi segunda acción fue una llamada a mi hermana, Eulalia. Le conté los nuevos detalles,
mi voz tan desprovista de emoción como si estuviera leyendo una lista de compras. Necesito el número de ese abogado que mencionaste, le dije. El tiburón. Te lo envío ahora mismo, respondió ella, sin hacer preguntas innecesarias. ¿Estás segura, Ikerne? Nunca he estado más segura de nada en mi vida, Lali. Con el contacto del licenciado Silvestre guardado en mi teléfono, pasé a la fase de investigación. Abrí un navegador Tor, enrutando mi conexión a través de una docena de servidores en todo el mundo. Mi objetivo era su vanidad, el pilar sobre el que había construido su engaño. Si su cabello era su corona, yo sería la plaga que la convirtiera en cenizas. Busqué los ingredientes del tónico suizo. Eran una mezcla de péptidos, vitaminas y extractos de plantas. Inofensivos. Luego, busqué lo contrario. Horas de lectura en foros de química, blogs de cosmetología y, finalmente, manuales de seguridad de productos industriales, me llevaron a mi arma. Ácido tioglicólico. En bajas concentraciones, se usa en cremas depilatorias. En altas concentraciones, es un potente agente reductor que rompe los enlaces de disulfuro en la queratina. En términos simples, disuelve el cabello permanentemente, si la exposición es suficiente para destruir el folículo. Lo encontré en un sitio web de suministros para la industria del cuero, con sede en Alemania. Se vendía como disolvente industrial de adhesivos orgánicos A113. La descripción indicaba que era incoloro y de bajo olor. Perfecto. Creé una identidad falsa, un correo electrónico temporal y utilicé una tarjeta de débito prepagada que había comprado en efectivo en una tienda de conveniencia. Pagué el envío express a un casillero de paquetería a varios kilómetros de mi casa. Cada paso era un movimiento de ajedrez, calculado y preciso. Una semana después, recogí el paquete. Era una botella de plástico marrón, sin pretensiones, con etiquetas de advertencia en alemán. Esa noche, la casa estaba en silencio. Aníbal roncaba suavemente a mi lado, ajeno a la tormenta que se cernía sobre él. Me deslicé fuera de la cama como una sombra. En la cocina, la única luz era la del extractor sobre la estufa. Me puse un par de guantes de látex. Saqué de su escondite el elegante frasco de vidrio oscuro del tónico de Aníbal. Con una jeringa larga y fina, extraje metódicamente el líquido original, un suero ligeramente viscoso y de olor herbal, y lo vertí por el desagüe. El sonido fue extrañamente satisfactorio. Luego, con una jeringa nueva, comencé a llenar el frasco de lujo con el contenido de la botella de plástico marrón. El líquido era claro como el agua. Llené el frasco hasta el nivel exacto en que estaba el original. Limpié la boca del frasco con un paño de microfibra, enrosqué la tapa plateada y lo pulí hasta que no quedó ni una huella dactilar. Devolví el frasco saboteado a su escondite. Me deshice de la botella de plástico, los guantes y las jeringas en una bolsa de basura separada, que al día siguiente depositaría en un contenedor público lejos de nuestro vecindario. Cuando volví a la cama, me acosté de espaldas, mirando el techo en la oscuridad. El corazón me latía con fuerza, no de miedo, sino de una extraña y terrible euforia. La trampa estaba puesta. La fase de planificación del proyecto Némesis había concluido. Ahora solo quedaba esperar el momento perfecto para pasar a la fase de ejecución. La paciencia es un arma subestimada. Durante casi 2 semanas, observé a Aníbal, esperando la oportunidad perfecta. No podía ser un día cualquiera. Tenía que ser un día en que su ego estuviera en su punto más alto, un día en que su apariencia fuera de máxima importancia, para que la caída fuera más estrepitosa, más espectacular. Y entonces, él mismo me la sirvió en bandeja de plata. La junta de accionistas es el lunes, anunció una noche durante la cena, su voz resonando con autoimportancia. Presento la estrategia para el próximo año fiscal. Es mi momento para brillar. Si todo sale bien, el ascenso a la vicepresidencia es prácticamente mío. Era perfecto. La cumbre de su ambición profesional. Un día en el que necesitaría cada gramo de su confianza prefabricada. El fin de semana previo fue un espectáculo de preparación.
Aníbal pasó horas en el estudio, repasando su presentación, practicando su lenguaje corporal frente a un espejo. El domingo por la noche, preparó su atuendo con la meticulosidad de un general antes de la batalla, un traje de Armani gris oscuro, una camisa blanca impecable, una corbata de seda italiana. Mañana tengo que parecer $1.000.000, y Kerne, me dijo, mientras se probaba el conjunto. ¿Crees que este gris proyecta suficiente autoridad? Proyectas autoridad con cualquier cosa, cariño, le respondí, mi voz un ronroneo de apoyo. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. El lunes por la mañana llegó, envuelto en una calma tensa. Me desperté al amanecer, mi mente clara y alerta. Hice mi rutina habitual, preparé el café, desperté a mi hijo, le hice el desayuno. Cada acción era deliberada, tranquila. Por fuera, era la imagen de la normalidad doméstica. Por dentro, era una operadora de demoliciones esperando la cuenta atrás. A las 7, Aníbal salió de la habitación, ya vestido con su traje de batalla, aunque sin el saco. Su rostro era una máscara de concentración. Bien, voy a darme una ducha y a prepararme. Hoy es el gran día, dijo, más para sí mismo que para mí. Se dirigió al baño principal y cerró la puerta. El sonido del agua corriendo comenzó, un redoble de tambores que anunciaba el acto final. Me senté en la mesa de la cocina, sorbiendo mi café. Conté los minutos. 10 minutos de ducha. 5 minutos para afeitarse. Y luego, el momento clave. El momento en que alcanzaría su arma secreta, su elixir de la juventud, su tónico de células madre. Esperé. El silencio después de que el agua se detuvo fue el más largo de mi vida. Me imaginé cada paso, él secándose el cabello con una toalla, peinándolo hacia atrás, abriendo el frasco de vidrio oscuro, vertiendo el líquido transparente en la palma de su mano. Me lo imaginé masajeando el veneno en su propio cuero cabelludo, con movimientos circulares, creyendo que estaba invirtiendo en su futuro, cuando en realidad estaba firmando el acta de defunción de su ego. 1 minuto. 2 minutos. El tic-tac del reloj en la pared era un martillo golpeando un yunque. Sentí un fugaz instante de pánico. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si no funcionaba? ¿Y si? El grito desgarró el silencio de la casa. No fue un grito de sorpresa o de dolor. Fue un alarido primigenio, un sonido arrancado de las entrañas de un animal atrapado. Un aullido de incredulidad y terror puro que hizo vibrar los cristales de las ventanas. Mi hijo, que ya estaba por salir hacia la escuela, se quedó paralizado en el pasillo, con los ojos abiertos como platos. Mamá. ¿Qué fue eso? ¿Es papá? Tranquilo, mi amor. Ve a la escuela. Yo me encargo, le dije, mi voz sorprendentemente serena. Él dudó un segundo, luego tomó su mochila y salió corriendo. Me levanté, dejé mi taza en el fregadero y caminé sin prisa hacia el baño. La puerta estaba entreabierta. Empujé suavemente. La escena era dantesca. Aníbal estaba de pie frente al espejo, temblando violentamente. El vapor aún flotaba en el aire, pero no podía ocultar el horror. Su cabello, su glorioso y cuidado cabello, se estaba desprendiendo de su cabeza en mechones húmedos y repugnantes. Sus manos estaban llenas de él. El lavabo de porcelana blanca estaba cubierto de una masa oscura y enmarañada. Y su cabeza, su cuero cabelludo era de un espantoso color rojo, como si lo hubieran escaldado, y ya se veían grandes parches de piel calva, brillante y anormalmente lisa. El olor era nauseabundo, una mezcla del químico acre y el hedor a queratina quemada. Levantó la vista, y sus ojos, desorbitados por el pánico, se encontraron con los míos en el espejo. Su boca se abrió, pero solo salió un quejido ahogado. Volvió a pasarse las manos por la cabeza, un gesto reflejo, y más cabello se desprendió, cayendo sobre sus hombros como una lluvia negra. ¿Qué? Balbuceó, su voz un graznido irreconocible. Entré en el baño, cerrando la puerta detrás de mí. Mi rostro era una máscara de perfecta e inocente preocupación. Aníbal,
por Dios. ¿Qué te pasó? ¿Estás bien?, pregunté, acercándome a él. Mi pelo. Se está cayendo, gritó, su voz finalmente encontrando su registro, agudo y roto por el pánico. Es el tónico. Tiene que ser el tónico. Me está quemando. Me arde. Se tambaleó hacia atrás, golpeando la pared de azulejos, y se deslizó hasta el suelo, acurrucado como un feto, sollozando. Un hombre adulto, un director de ventas, un depredador corporativo, reducido a un niño lloroso en el suelo del baño, rodeado por los restos de su propia vanidad. La junta de accionistas, el ascenso a la vicepresidencia, su imagen de poder y juventud, todo se había disuelto y se había ido por el desagüe. Me arrodillé a su lado, no para consolarlo, sino para observar mi obra de cerca. Puse una mano en su hombro tembloroso, un gesto que podría haber parecido de compasión. Tranquilo, Aníbal. Todo va a estar bien, le susurré. Y mientras lo decía, vi mi propio reflejo en el grifo cromado y brillante de la ducha. Vi mi expresión serena, mis ojos fríos y una diminuta, casi imperceptible sonrisa curvando la comisura de mis labios. Llamaré a un médico. Hoy no irás a ninguna junta. La siguiente fase de mi proyecto se desarrolló con la precisión de un guión cinematográfico. Mientras Aníbal, envuelto en una toalla y temblando de shock, era ayudado a salir de la casa por dos paramédicos de rostro impasible, yo me movía con una eficiencia tranquila. Hice la llamada a su oficina, mi voz teñida de la cantidad justa de angustia. Aníbal ha tenido una reacción alérgica muy severa, sí, está de camino al hospital, no creo que pueda presentar hoy, lo mantendré informado. Cada palabra era una pincelada en el retrato de la esposa devota y preocupada. En el Hospital Ángeles, la humillación de Aníbal continuó bajo las luces frías y estériles de la sala de emergencias. El dermatólogo de guardia lo examinó con una mezcla de curiosidad profesional y mal disimulada fascinación. El veredicto fue rápido, brutal y exactamente como lo había previsto. Esto es una quemadura química de segundo grado, dijo el médico, mirando las notas en su tableta. Hemos realizado una biopsia superficial y, me temo, hay una necrosis folicular extensa en las áreas más afectadas. Aníbal lo miraba sin comprender. ¿Necrosis qué? ¿Qué significa eso, doctor? El médico suspiró. Significa que los folículos pilosos, las raíces de su cabello, han sido destruidos. Han muerto. En esas zonas, el cabello no volverá a crecer. Lo siento. Podemos tratar la quemadura para evitar infecciones y cicatrices mayores, pero la pérdida de cabello es, en gran medida, permanente. Vi cómo la última pizca de esperanza abandonaba los ojos de Aníbal. Fue como ver apagarse una luz. La palabra, permanente, resonó en el pequeño consultorio. Estaba marcado de por vida. El castigo no era temporal, era una sentencia. Las llamadas, como era de esperar, comenzaron a llegar en cascada. Su jefe expresó una solidaridad superficial que apenas ocultaba su monumental enfado por el fiasco de la junta. Pero la llamada que realmente esperaba era la de mi suegra, doña Elodia. Ikerne, asesina. ¿Qué veneno le diste a mi hijo?, gritó en cuanto descolgué, sin siquiera un saludo. Tú y tu envidia. Nunca soportaste que fuera más exitoso que tú, que se cuidara, que fuera guapo. Esto es tu culpa. La antigua Ikerne se habría deshecho en disculpas, habría intentado razonar con ella. Pero esa mujer ya no existía. Elodia, dije, mi voz tan fría como el acero. Su hijo, un hombre de 45 años, decidió ponerse un producto desconocido en la cabeza. Las consecuencias son suyas. Si quiere culpar a alguien, cómprele un espejo. Y le advierto que no vuelva a llamarme en ese tono. Colgué antes de que pudiera responder. El silencio que siguió fue glorioso. Aníbal regresó a casa 2 días después. Era una caricatura trágica de sí mismo. Llevaba un gorro de lana que no lograba ocultar del todo los vendajes que asomaban por los bordes. Se movía con la fragilidad de un hombre que ha perdido una parte fundamental de su identidad. Su ira, sin embargo,
había comenzado a suplantar al shock. «Vas a pagar por esto, Ikerne», siseó, arrojando su maletín al suelo. «No sé cómo lo hiciste, pero lo sé. Lo arruinaste todo. Mi carrera, mi vida. Tu vida la arruinaste tú solo, Aníbal». «Yo solo te puse un espejo delante», respondí con calma, sin levantar la vista del libro que estaba leyendo en el sofá. «Ah, ¿sí? Pues veremos quién ríe al final. Llamaré a mi abogado. Te quitaré la casa, te quitaré al niño, no te dejaré ni un centavo». «Me parece una pésima idea», dije, cerrando mi libro y mirándolo por primera vez. Me levanté y caminé hacia el escritorio del estudio. Sobre la superficie de caoba pulida, había 2 carpetas de cuero. Las deslicé sobre la mesa. «Esta», dije, tocando la primera, «es nuestra propuesta de divorcio. Redactada por el licenciado Silvestre. Es muy sencilla. Yo me quedo con esta casa, la custodia completa y exclusiva de nuestro hijo, y el 60% de todos nuestros activos líquidos e inversiones. Tú te quedas con tu coche, tus relojes y tus deudas». Aníbal soltó una carcajada amarga. «¿Estás loca? Jamás firmaré esa basura». «No he terminado», continué, deslizando la segunda carpeta hacia él. «Esta otra es mi póliza de seguro. Verás, en mi tiempo libre, he estado revisando las finanzas. No solo las nuestras, sino también las de tu tarjeta corporativa». Abrí la carpeta. Dentro, había docenas de páginas, estados de cuenta de la American Express corporativa, resaltados con marcador amarillo. Facturas de hoteles de lujo en la Riviera Maya. Recibos de joyerías en Polanco. Y, por supuesto, las facturas recurrentes de la estética masculina exclusiva y las compras en línea del tónico suizo. «Parece que has estado financiando tu segunda vida con el dinero de tu empresa, Aníbal. Malversación de fondos es el término técnico, creo. Es un delito grave. Imagina cómo se vería esto en un informe anónimo enviado a la junta directiva. Justo ahora, que están decidiendo si te ascienden o te despiden por tu monumental fracaso del lunes». El rostro de Aníbal pasó del rojo de la furia al blanco del pánico. Miró los papeles, luego me miró a mí. Vio que no había faroles en mi mano. Vio la fría y calculadora determinación en mis ojos. Vio a la gerente de proyectos que había anticipado cada movimiento, que había preparado cada contingencia. Estaba atrapado. Un rey en jaque mate, sin ninguna pieza a la que mover. Se sentó pesadamente en la silla, su cuerpo de repente desprovisto de toda su arrogancia. Tomó el bolígrafo que le ofrecí. Su mano temblaba tanto que apenas podía sostenerlo. Firmó cada página, su nombre una rúbrica de derrota. Esa tarde lo vi irse, arrastrando una maleta con sus trajes ahora inútiles. Se detuvo en la puerta y se volvió. Su rostro, sin la protección de su cabello, parecía más viejo, más vulnerable. «¿Por qué, Ikerne?», susurró. «¿Por qué tanto odio?». «No es odio, Aníbal», le respondí, mi voz sin una pizca de emoción. «Es una simple evaluación de desempeño. Y tú, simplemente, no cumpliste con los objetivos». Cerré la puerta detrás de él. El clic de la cerradura fue el sonido más dulce que había escuchado en años. Me apoyé en la madera, cerré los ojos y respiré hondo por primera vez. El aire de mi casa, olía a libertad. Sus palabras de aquella mañana volvieron a mí: «Te has descuidado». Quizás tenía razón. Me había descuidado a mí misma, había descuidado mis sueños, mi valía. Pero ya no. El proyecto de demolición había sido un éxito. Ahora, comenzaba el proyecto de reconstrucción. Y mientras miraba mi futuro, un lienzo en blanco esperando ser pintado, una pregunta se formó en mi mente, una pregunta que ahora les dejo a ustedes, los jueces de mi historia. ¿Hice mal? ¿Fui demasiado lejos?